el chat he colocado el enlace de la asistencia para que me hagan el favor de irlo diligenciando. Ya empecé a compartir y ya iniciamos con la grabación. Buenos días. Por favor, discúlpame una pregunta. Sí. En el chat dice ficha número, ¿qué ficha debemos colocar ahí? La de contextualización. Ustedes son la 242-3810. Contextualización, perfecto, gracias. Sí, señor, con gusto. Por favor, vamos a... ¿me confirman si ya están visualizando mi pantalla compartida? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera sesión de la actividad 1, pero ya habíamos tenido una sesión de bienvenida. Quiero saludarlos cordialmente en este día 7 de octubre, siendo las 9 de la mañana, vamos a dar inicio con la sesión de la actividad 1 de la primera unidad del curso que estamos realizando de contextualización de la provisión de empleos de la carrera administrativa. Vamos a tener en el orden del día la bienvenida, asistencia, que ya está en el chat para que me hagan el favor los compañeros de diligenciar el enlace de la asistencia. Recordarles que ustedes son la ficha del grupo de contextualización número 242-3810. Vamos a ver posteriormente algunas generalidades de esa primera unidad que tienen todo que ver con el servicio público, es decir, todo lo que es la administración pública y la función pública. Y al final tendremos algunas preguntas e inquietudes que resulten del tema, del material o del curso en general. En esta primera unidad que estamos desarrollando, que se llama Resultado de Aprendizaje, reconocer el Sistema General de Carrera Administrativa de acuerdo con el marco normativo legal vigente. Eso es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Mi nombre es Sandra Franco Muñoz, trabajo en el SENA desde hace 12 años, bendecida por eso, porque es una gran institución y tengo el gusto de acompañarlos. Este curso inició el 29 de septiembre. Tiene fecha de finalización el 26 de octubre, pero solo se reciben evidencias y estará disponible para ustedes hasta el 25 de octubre, para que lo tengan muy presente. Por favor, un compañero que active su micrófono y me lea este párrafo, si es tan amable. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Muy bien, gracias. Muy amable. ¿Dónde hemos leído este artículo? ¿Lo conoce de alguna parte? La Constitución. El artículo primero de la Constitución. Muy bien, muchas gracias. Sí, señor, sí, señora. Es el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Y es el artículo que define a Colombia. Eso es Colombia. Entonces vamos a ir conociendo, para irnos adentrando en el curso ya en forma, necesitamos contextualizarnos dentro de qué ambiente o cuál es el contexto público de este curso. Entonces, por eso diremos que Colombia, primero, es un Estado social de derecho, pero tenemos que tener claridad y diferenciar, porque a veces confundimos mucho o creemos que son lo mismo cuando nos referimos a Estado, nos referimos a República, nos referimos a Nación o nos referimos a Patria, y que estamos diciendo exactamente lo mismo. Y no son palabras que sean del todo exactas o que tengan un significado exacto. Cuando hablamos de Estado, cuando nos hablan de Estado, nos están hablando de la forma de organización política. Quiere decir entonces que Colombia políticamente está organizado como un Estado social. ¿Social por qué? Porque estamos hablando de que prima dentro de nuestra organización el bien de la sociedad, prima el pueblo, ¿sí? Y de derecho porque obviamente se aplica la ley, pero con el fin o con el objeto único del espíritu que inspira la ley. Y en últimas, el espíritu que inspira la ley es el beneficio común, el beneficio social. Cuando hablamos de república, en cambio, estamos hablando ya de una forma de gobierno. Entonces, si Estado es la forma de organización política,
La república ya es la forma de gobierno, de cómo se gobierna, cómo está organizada al interior. Y diríamos que es una república unitaria, o sea que es un gobierno unitario, es decir, tenemos una sola cabeza, un solo gobierno en cabeza del presidente de la república, una sola constitución, ¿sí? Porque es un solo estado, y esto, pero tiene la figura de la descentralización. Ahora vamos a ver qué tipos de descentralización tenemos. Con autonomía de sus entidades territoriales. ¿Cuáles son las entidades territoriales? Departamentos, municipios y distritos. Democrática, participativa y pluralista. Claro, por eso hablamos de que somos un Estado democrático, porque elegimos, tenemos la posibilidad de elegir y de ser elegidos, participamos activamente dentro de las decisiones del Estado, que a veces no conocemos la forma que podemos participar, pero está constitucionalmente establecido esa participación ciudadana. Y también está fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, la solidaridad de las personas. Mire, cuando habla de solidaridad de las personas, no está hablando de que solamente es el Estado quien debe ser solidario con los ciudadanos. No, aquí somos todos. Todos debemos ser solidarios. De hecho, la Constitución se aplica a todos. Y si nos vamos al artículo 6 de la Constitución, que dice los particulares, cuando habla de los particulares está hablando del ciudadano de a pie. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. O sea, a todos nos aplica la Constitución, pero luego dirá los servidores públicos, es decir, todos los que estamos vinculados con el Estado, independiente del tipo de vinculación que tengamos. Los servidores públicos lo son por la misma causa, o sea que somos responsables por infringir la Constitución y las leyes, pero además por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones. Entonces nosotros, como servidores públicos, también somos responsables si omitimos dentro del ejercicio de nuestras funciones o nos extralimitamos en ellas. De hecho, también en la misma Constitución, en el artículo 120, vamos a 121, dice, ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que se le atribuyen por Constitución o por ley. O sea, ahí está, no podemos nosotros extralimitarnos. Y esto lo digo con el fin de que tengamos claridad de que dentro del Estado, cada función que desarrollen la persona, y vuelvo y digo, independiente del vínculo que tenga, está establecida o en la ley o en la Constitución y deberá limitarse a esa función. Pero en últimas, todos tendremos que vigilar esto, la prevalencia del interés general. Todos tendremos que proveer, aportar para este fin, la prevalencia del interés general. Y digo todos porque todos lo hacemos, independiente de lo que hagamos si estoy en el sector privado, si estoy en el sector público, es que yo trabajo en un almacén, yo trabajo en una tienda, yo soy celador, yo soy gerente, yo trabajo en la gerencia pública, yo soy el presidente, todos debemos aportar a ese interés, a esa prevalencia del interés general. Entonces, hablamos de ese Estado social de derecho y entonces hay unos derechos fundamentales, sociales, y escuchamos en las noticias que este es un país garantista. ¿Garantista de qué? Garantista de esos derechos. Entonces, resumiendo, el poder, cuando decimos Estado unitario, el poder se ejerce de manera centralizada y unificada en un solo lugar. El poder se ejerce por un único gobierno nacional, la sede es la capital del Estado, se aplican las leyes nacionales y sus autoridades dependen de un gobierno central. Descentralizada, yo les decía que íbamos a ver esas figuras de descentralización. La descentralización quiere decir la facultad de autogobernarse con personería jurídica pública diferente a la de la nación. Eso es lo que tenemos en las entidades territoriales. Las entidades territoriales tienen la facultad de autogobernarse, tienen personería jurídica y también tienen este tipo de descentralización política, descentralización administrativa y descentralización fiscal. La política, ¿qué quiere decir? Que tiene distribución del poder de decisión y de elección al interior de los departamentos, al interior de municipios y distritos. Elegimos y somos elegidos
para gobernador, para alcaldes. Al interior de ellas se toman decisiones, ¿sí? Y también hay esa descentralización administrativa, distribución y reparto de competencias de funciones. Entonces, veremos que el departamento tiene unas funciones específicas que en términos generales no son otras que ser como un intermediario entre la nación y el municipio, ¿ya? El departamento vigila de forma, si podría utilizar ese término de vigilar, pero se encarga de estar atento de que exista la ejecución de las políticas públicas, que en últimas, quienes las ejecutan están en el nivel del municipio. Entonces, el municipio ejecuta, el departamento hace una intermediación entre la nación y el municipio, y en últimas, la nación emite las políticas públicas. Fiscal, ¿cómo es esa descentralización fiscal? Manejo de hacienda pública, ingresos y gastos, o sea que es autosostenible al interior de esas entidades territoriales, al interior del departamento, al interior de municipios y distritos. Y este es, en términos generales, la estructura del Estado colombiano. Organización, entonces, ¿cómo está organizado el Estado? Tiene una organización del poder, tiene una organización de control, tiene una organización electoral y una organización territorial. Dentro de esa organización del poder vamos a encontrar tres funciones. La función legislativa, que es la función de hacer las leyes, de legislar. La función administrativa, que la ejecuta la rama ejecutiva. Y la función judicial, que es la ejecutada por la rama judicial, que en resumidas cuentas es hacer cumplir las leyes. Dentro de la organización de control, entonces está la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República. Estos entes de control pues son necesarios porque son los que van a controlar, como su nombre lo dice, al individuo. La Procuraduría controla, vigila al individuo que hace parte de, que está dentro o realiza estas funciones, específicamente la función administrativa. Controla la parte del fisco, la parte digamos, del dinero, digámoslo así, que le corresponde a la Contraloría General de la República, y está la auditoría, que en últimas va a ser quien controle o audite a estos dos entes. Y está la parte de la organización electoral. Claro, si estamos hablando de un Estado democrático, pues necesitamos garantizar una organización que se encargue precisamente de vigilar y garantizar la transparencia en ese proceso democrático. Y para eso tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por último, esa organización territorial, o sea, ya al interior del Estado, en su división política, a través de esos departamentos, distritos y municipios. Así que en términos generales, esta es la estructura de nuestro Estado colombiano. Pero hay 4 elementos que son fundamentales. Sin alguno de ellos no puede denominarse que es un Estado. Y estas son las condiciones para que un par, o sea, otro Estado, reconozca a un Estado como tal. ¿Cuáles son esos 4 elementos? El territorio, espacio físico que garantice la existencia de un Estado. El pueblo, la comunidad de los que viven en ese territorio de acuerdo con un ordenamiento jurídico establecido. Gobierno, conjunto de instituciones habilitadas para ejercer el poder público. ¿Se acuerdan que decíamos que la república es la forma de gobierno? Pues ese gobierno está manifestado a través de lo que se conoce como la institucionalidad, que no es otra cosa sino que ese conjunto de instituciones que están habilitadas para ejercer el poder público. Y la soberanía, máxima potestad del pueblo, que no proviene de ningún otro poder sino del pueblo, porque en últimas es el pueblo quien elige, quien coloca a sus gobernantes y legisladores, y es la que permite también la soberanía al interior de los límites de cada uno de los estados. Entonces, esos son los 4 elementos que debe tener todo estado para ser reconocido por otro o por sus pares. Y esto que acabamos de ver, muy resumido, lo vamos a encontrar más explicado en esta página. Es la página de EVA, Espacio Virtual de la Asesoría de la Función Pública. Espero que ustedes ya conozcan y se familiaricen con ella, porque es una página que nos va a permitir, sobre todo y expresamente en esta parte, conocer el manual de la estructura del Estado. ¿Qué vamos a conocer en EVA, en esta página? Vamos a conocer
cada uno de los elementos de cómo está conformado el Estado, pero ya a un nivel más específico, cómo se creó, cuál es el objetivo de cada uno de esas instituciones que hacen parte del Estado, cuál es su función al interior del Estado y cómo, a través del principio de la concordancia y la cooperación, cómo ellas están entrelazadas, porque no son entidades creadas al azar, creadas como una serie de átomos que están loquitos dentro de una gran molécula, no, son entidades o por este principio de la coordinación y la cooperación, que entre ellas deben cooperar para cumplir unos fines, que son los fines del Estado que están establecidos en la Constitución. Y ahora sí, para desarrollar ese trabajo y toda esa, lo que se conoce como la función pública, están los que son los servidores públicos, es decir, el talento humano de la administración pública. Se conocen como servidores públicos, pero digamos que el término servidor público es el término genérico. Todos los que estamos vinculados con el Estado, independiente del tipo de vínculo que tengamos, somos servidores públicos. Y entonces vamos a ver que el artículo 123 de la Constitución nos dice, dentro de los servidores públicos, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante es la clasificación, quiénes se clasifican como servidores públicos. Entonces están los miembros de corporaciones públicas. Bueno, ¿quiénes son miembros de corporaciones públicas? Congresistas. El Congreso está conformado por senadores y representantes a la Cámara. ¿Quién más está en esas corporaciones públicas? Diputados de asambleas departamentales, consejos municipales y ediles. ¿Cómo se accede a estas corporaciones? A través de inscripción, elección popular y entrega de credencial y posesión. Entonces, estos son servidores públicos. ¿Quiénes son servidores públicos también? Los empleados públicos. ¿Y quiénes se clasifican como empleados públicos? Entonces, mire que el congresista, el diputado, el concejal y el edil no es un empleado público, es un servidor público, pero no está en la categoría de empleo público, para que vayamos diferenciando. ¿Quién está en la categoría de empleo público? Son empleos públicos los de elección popular. ¿Quiénes? Presidentes, gobernadores, alcaldes. ¿Cómo se accede a estos cargos? A través de inscripción, elección popular y entrega de credencial y posesión. ¿Quién más es empleado público? El de periodo fijo. Norma que determina un periodo para el ejercicio del cargo. ¿Quiénes son de periodo fijo? Por ejemplo, procurador, contralor, personeros, los que se nombran para un periodo determinado. ¿Quién más es empleado público? El de libre nombramiento y remoción. ¿Cómo se nombran estas personas? A través de un acto administrativo de nombramiento por el cumplimiento de unos requisitos para ejercer el cargo y la posterior posesión. Se dice, pues, o sea, dentro de los de libre nombramiento y remoción está la gerencia pública por regla general. Carrera administrativa, vea donde viene a aparecer la carrera administrativa. Entonces, me devuelvo. Estamos hablando de servidores públicos, pero con calidad de empleados públicos, que son los de elección popular, los de periodo fijo, libre nombramiento y remoción y carrera administrativa. Mire que vamos de lo general a lo específico. Ya en la carrera administrativa es donde se desarrolla el curso, es el contexto de este curso. ¿Cómo se accede a la carrera administrativa? Pues a través de un concurso público, cumpliendo unos requisitos para ejercer el cargo. También están los servidores públicos de tipo trabajadores oficiales, pero estos no son empleados públicos, ¿sí ven? Entonces solamente son empleados públicos, los de elección popular, los de periodo fijo, los de libre nombramiento y remoción y los de carrera administrativa. Ya los trabajadores oficiales son servidores públicos. Su vinculación es contractual, contrato de trabajo. Tienen derecho a la asociación, a crear sindicatos, a pactar convenios colectivos. Sus controversias se dirimen ante la justicia laboral ordinaria porque a ellos se les aplica todo lo que tiene que ver con el sistema, el contrato de trabajo se me va la palabra en este momento. Bueno, del sistema laboral normal, es decir, por la contratación normal de los privados, digámoslo así. Sus controversias se dirimen ante la justicia laboral ordinaria. Laboran en las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las empresas sociales del Estado y las secretarías de obras públicas.
Estos son los que conocemos como trabajadores oficiales. También hay otra figura de servidores públicos que son los auxiliares de la administración. Ejercen funciones públicas de forma temporal. ¿A quienes se consideran auxiliares de administración? A los auxiliares de la justicia, peritos y secuestres, a los supernumerarios, a los notarios, jurados de votación, curadores urbanos y conciliadores. Esos son los que se conocen como auxiliares de la administración. De modo que usted trabaja en el sector privado, pero fue citado para ser jurado de votación. En ese momento, cuando usted ejerce ese oficio o esa tarea o esa función de jurado de votación, usted pasa a ser un administrador, un auxiliar de la administración pública y un servidor público. Entonces, como nuestro interés para el curso son los empleados públicos, vamos a hablar del empleo público, artículo 122 de la Constitución. Es el núcleo básico en la estructura de la administración pública. El conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y fines del Estado. Venga, entonces volvemos a hablar de los fines del Estado. Entonces, esos fines del Estado están obviamente establecidos en el artículo 2 de la Constitución y todos, vuelvo y les digo, todo ciudadano está obligado a cumplir con esos fines del Estado. Pero ¿cómo se materializan realmente? ¿Dónde los vemos plasmados? En los planes de desarrollo. Los planes de desarrollo plasman y hacen realidad esos fines del Estado. Y todos, el empleo público y todo servidor público apunta al desarrollo de un plan de desarrollo. Perdónenme la redundancia ahí. Las plantas de personal, estamos ya hablando del empleo público, a nivel ejecutivo nacional y territorial, y estamos aquí hablando ya de la rama ejecutiva. Nivel directivo, entonces vamos a ver que dentro de las plantas de personal hay unos niveles jerárquicos establecidos por funciones. Nivel directivo, nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico, nivel asistencial. ¿Dónde vemos también esto? Cuando nos vamos a inscribir en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Usted compra el PIN o adquiere el PIN de acuerdo al nivel jerárquico al que se va a postular. Estoy buscando o me voy a inscribir en una vacante de asistencial o en una vacante de técnico o en una vacante de profesional. Entonces, dependiendo de eso, pero esa clasificación viene de acá, una clasificación jerárquica por funciones. Y esto en últimas es la carrera administrativa. Hay varios conceptos, todos muy similares. Me gusta mucho este, es más específico. La carrera administrativa, entonces, para que lo tengamos claro, es un sistema técnico de administración de personal, sustentado en el mérito como causa para ingresar, permanecer y ascender en los cargos públicos. O sea que este sistema de administración es al interior de la administración pública, al interior de las entidades del Estado. ¿Listo? Para garantizar los derechos de los ciudadanos de acceder al desempeño de empleos públicos, por eso se realizan convocatorias abiertas y públicas, lograr la eficiencia y pulcritud de la gestión pública. A esto estamos tendiendo. La aspiración es que al 2030 se espera que dentro del Estado colombiano tengamos la ocupación del 80 al 85% de los cargos ya de carrera administrativa con posesionados ya el dueño de cada uno de esos cargos, ¿sí? Ya no con provisionales o con encargos, sino se haya surtido el proceso de la convocatoria y se hayan ya posesionado en ellos quienes por mérito se hayan ganado ese cargo. Esa es la aspiración. Y tengo que decirles que es el primer país a nivel de Latinoamérica y el único que tiene dentro de la Constitución establecido por ley la carrera administrativa. Entonces, a veces nosotros mismos hacemos como mala publicidad o somos escépticos en este proceso, pero resulta de que el Estado constitucionalmente está conformado de esa manera, así que queramos o no, tendremos que tender a ello, a alcanzar esa eficiencia y pulcritud de la que estamos hablando aquí a través de este sistema. El proceso de selección de personal para la incorporación a la carrera o la promoción dentro de ella es de cada organismo o entidad bajo la administración y vigilancia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el apoyo y la asesoría del Departamento Administrativo de la Función Pública. Así las cosas, entonces, eso es la carrera administrativa. Entonces, resumiendo, la carrera administrativa, el objetivo es eficiencia del Estado,
Principios que se aplican en la carrera administrativa: el mérito, la igualdad, la publicidad, la transparencia, la imparcialidad, especialización, confiabilidad, eficacia y eficiencia. El artículo 130 de la Constitución es el que, a través del cual fundamenta la creación de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y es un ente independiente, completamente autónomo e independiente, ¿cierto? Y tiene como tarea, dice el artículo 130, habrá una Comisión Nacional de Servicio Civil responsable de administrar y vigilar la carrera de los servidores públicos, a excepción hecha de los que tengan carácter especial. Vamos a ver en la próxima sesión cuáles son las carreras de carácter especial y de carácter específico. Aquí estamos hablando de la carrera administrativa general. Entonces, estamos ya nombrando a la Comisión Nacional de Servicio Civil como la encargada por el orden constitucional de vigilar y administrar la carrera administrativa. Y de hecho, ha adquirido un bagaje amplio la comisión a partir de la primera convocatoria de la 001 del 2005. De hecho, pues nosotros vemos ahora las convocatorias y vemos que sale, por ejemplo, la de la DIAN. Sale la convocatoria de la DIAN, empiezan los procesos de inscripción y empiezan entonces a presentarse reclamos y tutelas. Pero ¿cuánto dura la suspensión? Vieron, por ejemplo, la última vez, creo que no duró un día, la suspensión del proceso de inscripciones, porque ya la comisión ya tiene un bagaje amplio a nivel jurídico de sustento lo suficientemente legal y amparado bajo la Constitución y el cumplimiento de estos principios. Entonces, a veces la gente, y voy a utilizar este término con respeto, pero es ignorancia, cuando dicen, no, es que esos cargos ya tienen dueño y es que lo sacan simplemente por aparentar y el concurso es simplemente una apariencia. No, qué pena. Analice o revise mejor o infórmese mejor o investigue mejor, porque definitivamente los concursos en este momento han demostrado a toda prueba, porque han sido escrutados de la peor manera. O sea, yo vengo en este proceso desde hace muchos años y he visto cómo la comisión ha tenido que lidiar batallas muy duras, muy difíciles, pero ha salido avante demostrando siempre este principio de la transparencia y la imparcialidad. Sigamos. Entonces, la carrera administrativa, hablamos de los sistemas de carreras. Entonces, está el sistema de carrera especial, los sistemas de carrera específicos y el sistema de carrera general. ¿Cuáles son esos sistemas de carrera especial? Su creación es del orden constitucional o legal. Se aplican a entes que no pertenecen a la rama ejecutiva. Ojo con ese término. Entonces, los sistemas de carrera especial no pertenecen a la rama ejecutiva y no están bajo la vigilancia de la comisión. Por ejemplo, la rama judicial, fiscalía, de hecho ellos hacen sus propios concursos, ellos hacen sus propias convocatorias y sus procesos de elección y el sistema de carrera en ellos se llama un sistema especial de carrera. ¿Listo? Y no son vigilados por la Comisión Nacional de Servicio Civil. Sistemas específicos de carrera. Se aplica a entidades que cumplen funciones específicas. Estas son las funciones que llamamos nosotros funciones técnicas, como la DIAN y como el SENA. Tienen funciones específicas, pero se llama sistema específico de carrera. Estos sí están vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿ya? Pero se conocen como un sistema específico de carrera. De hecho, cada una de esas entidades, como la DIAN y el SENA, deberían tener, por mandato, deben tener un sistema específico propio de cada una de las entidades. Mientras no lo tengan, tendrán que adaptar el sistema general de carrera, que es lo que estamos haciendo ahora. Sí, el SENA todavía no tiene un sistema específico, la DIAN no tiene un sistema específico, entonces adopta el sistema general de carrera de la comisión, pero todas estas entidades a las que se les aplica este sistema específico de carrera sí deben ser vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces aquí están el ejemplo de esos sistemas específicos: IMPEC, DIAN, superintendencias, departamentos administrativos de la Presidencia de la República, la aeronáutica civil, el personal científico y tecnológico de las entidades que conforman el sistema de ciencia y tecnología. El sistema general de carrera. ¿A quién se le aplica el sistema general de carrera? A las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial.
a las que se les aplica la ley 909. La vigilancia le corresponde a la Comisión Nacional de Servicio Civil, o sea que a las entidades que están dentro de la rama ejecutiva. Proceso de selección en sistemas generales específicos. El órgano competente para realizarlo, ese proceso de selección, o sea, todo ese proceso de convocatoria, es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Lo ejecuta por intermedio de universidades públicas o privadas o instituciones de educación superior como la ESAP. En los sistemas especiales de carrera, el órgano competente es la comisión de carrera respectiva. O sea que, como decíamos ahora, para la fiscalía y para la judicatura, que tienen un sistema especial de carrera, ellos tienen una comisión respectiva, una comisión de carrera respectiva para realizar estos procesos. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso dentro de la carrera administrativa general? Hay una convocatoria a través de la Comisión Nacional de Servicio Civil, una convocatoria pública, se realiza un proceso de reclutamiento que es cuando hacemos la inscripción, revisión de OPEC y nos inscribimos. Luego, esos inscritos pasan a un proceso de revisión de mínimos, de requisitos mínimos, y pasado ese filtro, vienen las pruebas escritas, que esas son eliminatorias. Vendrá luego de esas pruebas físicas, dependiendo del tipo de concurso o del tipo de cargo. Por ejemplo, si es para instructores, hay una prueba adicional que es la prueba de formación. Y también vendrá, ya después de superado esa parte, viene la lista de elegibles, se conforma la lista de elegibles, se entrega a la entidad que está haciendo la convocatoria y ya la persona pasa a ser nombrada en un periodo de prueba de 6 meses. Dentro de ese periodo de prueba tendrá que presentar una evaluación de ese periodo de prueba. Si la calificación de esa evaluación es satisfactoria, ahí sí, y solo en ese momento la persona pasa a quedar inscrita y a tener derecho de carrera administrativa, lo que se conoce como el registro de la carrera administrativa, pero solo en ese momento. No está inscrito en carrera ni cuando se inscribe en las convocatorias, ay, se me perdió aquí, perdón, ni cuando hace la inscripción, ni cuando presentó las pruebas, ni siquiera cuando está en lista de elegibles, no. Viene a ocurrir la inscripción en el registro de carrera cuando la persona supera el periodo de 6 meses obteniendo una calificación satisfactoria o superior a ella en la evaluación que se le hace de ese periodo de 6 meses, ahí sí pasa a realizarse el registro de matrícula, registro en carrera administrativa. Y esa es una pregunta que van a encontrar en la evidencia de la segunda actividad para que la tengan presente. Bueno, evaluación de desempeño. Bueno, entonces ya vimos cómo accedemos a la carrera administrativa. Ahora, para permanecer en la carrera administrativa, hay un proceso que se llama el proceso de la evaluación de desempeño laboral. El empleado de carrera debe ser evaluado y calificado. Las evaluaciones son de carácter ordinario y extraordinario y se hacen con fundamento en los parámetros previamente establecidos. ¿A qué se refiere con parámetros previamente establecidos? Pues hay un sistema tipo de evaluación de desempeño establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil y de acuerdo a ese sistema tipo se deben concertar entre evaluador y evaluador unos compromisos. Hay compromisos funcionales y hay compromisos comportamentales. De hecho, la administración y la gestión del talento humano, en este momento y desde hace más o menos 2 años, venimos hablando del talento humano por competencias. ¿Qué quiere decir por competencias? Que ya no solamente en el individuo se valora o se tiene en cuenta la parte técnica, el saber hacer las cosas. Ahora se tiene en cuenta el individuo integral, el saber hacer, el ser, ¿sí? Y el hacer. Entonces, en la evaluación de desempeño se evalúa también eso, las competencias técnicas, por eso se habla de compromisos funcionales, y las competencias comportamentales, que son las que evalúan el ser en sus capacidades, aptitudes, actitudes, habilidades, ¿sí? Y hay unas competencias que son transversales, que todos los servidores públicos las debemos tener. Dentro de ellas están aquella de orientación a resultados, trabajo en equipo y atención y servicio al ciudadano.
son varias, pero digamos que esas son las más nombradas, que son transversales a todos. A todos nos evalúan en esas competencias comportamentales. Y esta es la calificación o la escala de calificación de esa evaluación de desempeño. La calificación de desempeño anual y en periodo de prueba corresponde a los siguientes niveles. Nivel sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio, de acuerdo al porcentaje que se obtiene. Sobresaliente, si su porcentaje es mayor o igual al 90%. Satisfactorio, si su porcentaje de esa evaluación está entre el 65% y el 90%. Y no satisfactorio, cuando tiene un porcentaje menor o igual al 65%. Esa es la escala de calificación de esa evaluación de desempeño. Entonces, ¿cómo se ingresa al servicio? A través de un nombramiento ordinario, una provisionalidad, periodo de prueba, ascenso, encargo, reintegro, reincorporación y contrato de trabajo. Vamos a ver cada uno de ellos para ingresar al servicio. Nombramiento ordinario. ¿A quién se le hace nombramiento ordinario? Procede para los cargos de libre nombramiento y remoción. Constituye el ejercicio de una facultad discrecional de la administración. Y el nombramiento debe cumplir con los requisitos exigidos para el empleo. La finalidad siempre debe ser el mejoramiento del servicio. Por eso este es un cargo de libre nombramiento, o sea, es discreción del jefe de la entidad o del nominador nombrarlo, pero también es discreción suya removerlo. ¿Y todo por qué? Buscando la finalidad de mejoramiento en el servicio. Entonces, el de libre nombramiento y remoción accede o ingresa al servicio a través de un nombramiento ordinario. La provisionalidad, que es otra forma de ingresar al servicio, es un tipo de nombramiento que tiene como objetivo vincular a personal temporal en empleos de carrera administrativa. Entonces, el provisional ocupa de manera temporal un empleo de carrera administrativa cuando estén en vacancia temporal o definitiva y mientras se proveen a través de lista de elegibles provenientes de concursos de mérito. La administración podrá suplirlos mediante nombramientos provisionales durante un máximo de 6 meses. Este ya fue modificado. Entonces, ¿qué quiere decir? Los provisionales, que es un tipo de vinculación que escuchamos mucho al interior de nuestras entidades. El provisional es una persona que ocupa, como su nombre lo indica, de una forma provisional temporal, un empleo de carrera, pero no está inscrito en carrera, por lo tanto no tiene derechos de carrera, para que tengamos claridad en eso. El periodo de prueba, ya lo habíamos dicho. Entonces dice, la persona no inscrita en carrera que haya sido seleccionada por el concurso será nombrada en periodo de prueba por término de 6 meses, al final de los cuales será evaluado el desempeño de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Y dice, y está subrayado, aprobado dicho periodo, el empleado adquiere evaluación satisfactoria y adquiere los derechos de carrera, ahí, en ese momento, los que deberá ser declarados mediante inscripción en el registro público de carrera administrativa. De no obtener calificación satisfactoria del periodo de prueba, el nombramiento del empleo será declarado insubsistente. ¿Listo? Entonces, así se ingresa al servicio a través del periodo de prueba. En ascenso, opera cuando un funcionario de carrera, o sea, ¿quiénes ascienden? Solamente los funcionarios que ya están en carrera. Previo concurso, también lo hace a través de concurso. Previo concurso asciende a un cargo jerárquicamente superior al que se desempeña. De hecho, cuando usted entra a las convocatorias de la comisión, debe leer muy bien, debe leer atentamente la OPEC y las vacantes, que no sea un cargo que esté en ascenso, porque perdería la plática del PIN. A esos cargos solo se pueden inscribir o postular quienes están ya en carrera y aspiran a ascender a ese cargo. Implica que el beneficiario haya sido favorecido en el concurso y aprobado el periodo de prueba. También se evaluará. Después de haber surtido todo el proceso del concurso, también tendrá un periodo de prueba de 6 meses y será evaluado ese periodo de prueba para ahí sí quedar en propiedad en ese cargo en ascenso. El encargo, otra figura para ingresar al servicio. Mientras se realiza el concurso, se proveen con empleados de carrera. Entonces, miren la diferencia entre encargo y provisionalidad. El provisional es una persona externa, no es una persona de carrera. Puede ser un contratista que en ese momento esté
por contrato de prestación de servicios, o puede ser un externo, como es discrecionalidad del nominador, mientras que el encargo sí debe ser provisto por empleados de carrera. Se nombran en encargo a los empleados de carrera administrativa por un término de 6 meses. El encargado debe ser empleado que ejerza el cargo inmediatamente inferior. Ojo, tampoco se puede encargar a cualquier empleado de carrera. Debe ser que jerárquicamente está realizando o desempeña el cargo inmediatamente inferior. Empleos de carrera en vacancia temporal. Se proveen con empleados de carrera administrativa. En caso de no ser posible, y solamente para este tipo, en caso de no ser posible de encargar a un empleado de carrera, se puede hacer el nombramiento provisional. Entonces, mire que hay que agotar unas fases primero antes de nombrar un provisional, ¿sí? Antes de que ocurra un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa que esté en vacancia, debe primero revisarse si al interior de la planta hay empleados de carrera administrativa que puedan ser encargados. De hecho, por ejemplo, el SENA, ¿cómo lo hace? El SENA hace sus comunicaciones oficiales a través pues, de toda su red de comunicación al interior de la institución, informando a los empleados de carrera y emite los comunicados así. Se informa a los empleados de carrera administrativa que las tales vacantes se encuentran de carrera administrativa se encuentran en vacancia personal, y se abre el espacio para los encargos, para candidatos que quieran ser encargados en estas vacantes. Y se da un tiempo, un periodo, se nombran las condiciones, tanto ya los empleados de carrera conocen, saben y se postulan para ser encargados en esos cargos. Si en últimas no resulta a quién nombrar por el ingreso a través del encargo, entonces ahí sí el nominador, con la discrecionalidad que le profiere la ley, podrá nombrar provisionales. Reintegro, esa es otra figura para ingresar. Se presenta cuando mediante sentencia judicial se ordena el reintegro del empleado a la administración. El empleado debe ser reintegrado a un cargo de igual o superior jerarquía al que desempeñaba a la época de los hechos. Lo anterior sin perjuicio de reconocimiento de indemnización, salarios, prestaciones y pago de perjuicios. ¿De qué empleado estamos hablando? El empleado de carrera. ¿Quién tiene derecho a ser reintegrado? El empleado de carrera administrativa. No un provisional, no una persona que haya tenido contrato de prestación de servicios. Reincorporación. Entonces, miren, los términos son diferentes. Reintegro, reincorporación. Consiste en que se suprime el empleo y la persona que lo ejercía es incorporada a la nueva planta personal. Deben diferenciarse si se trata de un empleo que se ejercía en un cargo de carrera administrativa o de libre nombramiento y remoción. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hay una entidad que es suprimida, entonces al interior de esa entidad pues hay empleados de carrera y hay empleados de libre nombramiento y remoción. A esos empleados de carrera les asiste el derecho, no pueden quedar desamparados, tienen derecho a esta reincorporación. Pero el de libre nombramiento y remoción no es un derecho, es una opción que es discrecional del nominador. ¿Listo? Retiro del servicio. ¿Por qué se causa el retiro del servicio en la carrera administrativa? Insubsistencia, declaratoria de insubsistencia, declaratoria de vacancia del empleo por abandono, renuncia aceptada, supresión del empleo o sanción disciplinaria por destitución o terminación de contrato de trabajo. Vamos a verlas un poquito más específicamente. Insubsistencia. Ejercicio ya para los de libre nombramiento y remoción. Ejercicio de la facultad discrecional, o sea, el jefe de la entidad del nominador declara la insubsistencia. Debe buscar siempre el mejoramiento del servicio. Eso dirá el acto administrativo de la insubsistencia. Declara simplemente que se está buscando el mejoramiento del servicio a través de un acto administrativo inmotivado. Él no necesita dar más motivos. No procede recurso alguno. Allí no hay recurso ni de reposición ni de apelación para ese empleado de libre nombramiento y remoción. Ya sabe que cuando es declarado insubsistente, listo, no hay más. La insubsistencia en la parte de la carrera administrativa, este sí es un procedimiento reglado, se produce como consecuencia de una calificación insatisfactoria ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que en la evaluación de desempeño laboral
la persona haya obtenido una calificación insatisfactoria, es decir, la calificación haya sido inferior a 65%. A través de un acto administrativo, este sí es motivado, este sí debe ser motivado, y en su contra sí proceden recursos de vía gubernativa, el recurso de reposición. Si el recurso no es resuelto dentro de los 45 días calendarios siguientes a su interposición, opera silencio administrativo positivo y la calificación se considerará como satisfactoria con el puntaje mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona que tiene derechos de carrera y ha presentado el recurso no recibe una respuesta dentro de los 45 días calendario, opera silencio administrativo a favor de esa persona. Entonces deberá ser reincorporada dentro de la entidad con una calificación. Ya no tendrá la calificación de insatisfactoria, sino que entrará con un puntaje mínimo de satisfactoria. Renuncia. Es un acto voluntario del empleado. Estamos hablando del empleado de carrera. Requiere de la aceptación de la administración. Entonces, el empleado de carrera presenta su renuncia, pero no es solo presentarla, sino que la administración acepte la renuncia. Presentada la renuncia, la administración cuenta con 30 días para aceptarla. Durante ese término, el empleado puede retirarla si no ha sido aceptada, pero una vez que esa renuncia ya sea aceptada, se convierte en irrevocable. Supresión del empleo. ¿Cuándo hablamos de supresión del empleo? Puede ocurrir cuando haya la liquidación de la entidad, reestructuración o modificación de la planta de personal al interior de la entidad o fusión de entidades o traslado de funciones a otro ente. Ahí puede ocurrir la supresión del empleo. Ya vamos llegando entonces al final de esta sesión y quiero compartirles esta cartilla para quienes no la conocen. Es la cartilla de la Comisión Nacional del Servicio Civil sobre el proceso de selección de empleos de carrera. Para que conozcamos bien cómo es todo ese proceso de las convocatorias de la comisión para acceder a los empleos de carrera, yo les voy a compartir este enlace para quienes no tienen esta cartilla. Los interesados en las convocatorias sabemos que debemos estar registrados en la página SIMO, que es el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad. Debemos tener registrados en ella pues toda nuestra hoja de vida, nuestra información en cuanto a la formación académica, cursos que hayamos realizado, datos básicos, experiencia laboral, etc. ¿Qué debemos revisar cuando nos presentamos en una convocatoria? Debemos ser muy atentos, leer muy bien las convocatorias, porque en ellas, por ejemplo es un ejemplo de una convocatoria, aparece el nivel, ¿se acuerdan que les dije yo el nivel jerárquico? Estamos hablando de nivel profesional. Entonces también aparece la denominación, el grado, el código, el número de la OPEC, la asignación, el número de la convocatoria, cuándo se cierran las inscripciones. Y aquí, y esta es una letra que yo veo a veces que como que la gente no la lee mucho, pero aquí aparece el número de empleos que esa vacante tiene, ¿ya? Entonces, a veces la gente, yo les pregunto cuando me piden ese tipo de, como de acompañamiento, pero ¿cuántos empleos tenía esa vacante? Ah, no, yo no sé, ¿cómo así que cuántos empleos? Claro, porque puede ocurrir que esa vacante tenga varios empleos, como pasó con la DIAN. La DIAN tenía vacantes de hasta 300 y 400 empleos, un mismo tipo, un mismo nivel, un mismo grado y un mismo código, pero tenía un número de empleos muy alto. Entonces, yo siempre recomiendo no se inscriba en una vacante en la que tenga solamente un empleo, ¿cierto? Ahora, leer muy bien cuál es el propósito de esa vacante, de ese empleo y las funciones a realizar. Sus certificaciones laborales, las que ustedes solicitan, las que les expiden, por favor, si usted está interesado en concursar, pida que esas certificaciones laborales contengan descripción de funciones. Es decir, que dentro de esa descripción de funciones, al menos tenga una, dos, las más que pueda tener que tengan que ver con el empleo al cual usted quiere postularse. Pero no sirve una certificación laboral que diga, Pedrito Pérez trabajó en esta empresa en el cargo de secretario auxiliar o de auxiliar administrativo desde tal fecha a tal fecha.
y fue una persona honorable y responsable y ya, y esa es la certificación laboral, no le sirvió. No para una convocatoria, no para un concurso. ¿Por qué? Porque en ese filtro del proceso del reclutamiento, cuando después de que usted compra el PIN, pasa a la revisión de requisitos mínimos, lo que hace la universidad que haya sido designada para el proceso de la convocatoria es que se vienen a revisar los mínimos. ¿Y cuáles son los mínimos? Pues los mínimos son que usted tenga los títulos o la formación mínima que haya pedido aquí en estos requisitos que haya pedido esa vacante. Lo mínimo, que usted tenga lo mínimo. Que usted tenga como mínimo el cumplimiento de una o algunas de las funciones. ¿Y cómo lo puede verificar quien está revisando? Pues obvio, tiene que entrar a revisar las certificaciones laborales que tengan descripción de funciones, porque nadie puede asumir que porque usted diga que fue auxiliar contable o que fue auxiliar administrativo, pues obvio, pues es que venga un auxiliar contable que ayuda en el proceso de registro de cuentas, manejo de libros, manejo de software contable, bueno, ellos no pueden asumir nada. Se van al estricto, así, al pie de la letra como esté escrito. Si la función dice gestionar trámite de asuntos y documentos que se requieren en la dependencia. Bueno, usted deberá tener una función que al menos sea sinónima o muy similar a esta, ¿sí? Pero no pretendan que quien esté revisando y verificando asuma cuáles funciones usted hacía. Entonces la gente a veces se enoja, se disgusta, pero mire, yo con tantos años de experiencia en tal cosa y yo entro a revisarles y muéstrenme pues cuáles son las certificaciones laborales que usted subió. Véala aquí, mire, todos estos años en tal, y muéstrenme las funciones que hacía ahí. No pedí, no me la dieron con funciones, ya la entidad no existe, entonces ya no hay quien me... Bueno. Entonces, no, en eso tenemos que ser muy claros. Funciones, descripción de funciones en los certificados laborales. Y también están clasificados, ustedes van a ver en las convocatorias, los núcleos básicos de conocimiento. Acá, cuando viene por acá en este de estudios, núcleos básicos de conocimiento, ingenierías administrativas y afines. Oiga, ¿qué es eso de núcleos básicos de conocimiento? Los núcleos básicos de conocimiento, esto indicará que no necesariamente tienen que cumplir con el título que expresamente tiene la OPEC, sino que también podrá hacerse con un título que esté dentro de ese núcleo básico de conocimientos. Entonces, por ejemplo, aquí el título que piden es contador público, correspondiente a áreas de conocimiento en economía, administración, contaduría y afines. Pero resulta que yo tengo una ingeniería X. Entonces me vengo a ver si esa ingeniería tales que tengo está dentro del mismo núcleo de conocimiento de este. ¿Cómo lo sé? Me vengo a este enlace de la página del Sistema de Información de Educación Superior, SNIES. Allí consulto el programa académico y ahí me sale cuál es el núcleo básico de conocimiento al que corresponde mi título. Y ahí ya me doy cuenta si estoy o no, y con más seguridad podré o no postularme a esta vacante. Entonces hay cositas que hay que entender bien en estos procesos, en las convocatorias. En cuanto a la experiencia, entonces nos hablan de experiencia profesional, experiencia relacionada, experiencia profesional relacionada y experiencia laboral. No son lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí hablan en el ejemplo que estoy trayendo, hablan de 6 meses de experiencia relacionada. Venga, ¿qué quiere decir experiencia relacionada? Es la adquirida en el ejercicio de empleo o actividades que tengan funciones similares al cargo a proveer. ¿Sí ve? Entonces, ahí usted tiene que, sí o sí, sus certificaciones laborales tendrán que tener funciones relacionadas con el cargo. Pero ¿qué es la experiencia profesional? Es la adquirida a partir de la terminación o aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina o académica exigida para el desempeño del empleo. Entonces, esa experiencia profesional se obtiene a partir del momento que usted termina, digamos, materias, digámoslo así, la terminación del pensum académico. Así está establecido, aunque algunas entidades le dicen a usted que es a partir de que tiene el título, pero realmente no, es a partir de que usted terminó materias.
Y la experiencia profesional relacionada, entonces ya aquí es la combinación de estas dos, ¿no? Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensum académico de la respectiva formación profesional, diferente de técnico profesional y de tecnólogo, ¿no? El ejercicio de los empleos y actividades que tengan funciones similares al empleo a proveer, o sea que es la combinación de estas dos. Y ya la experiencia laboral, cuando solamente dice ahí experiencia laboral, es la adquirida con el ejercicio ya de cualquier empleo. Aquí sí es de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. Aquí sí ya no es relacionada. Listo. Estas son las actividades que se nos proponen para esta primera unidad. Y por favor, yo les dije en la primera sesión, desarrollemos las actividades en el orden que están en el cronograma. Ustedes recibieron el cronograma por correo desde que empezamos el curso, también lo pueden ver ingresando al curso a través de contenido del curso, ahí va a estar el cronograma. Entonces, lo único que les pido es que desarrollen las actividades en orden. Cuando ustedes quieran, en el tiempo que ustedes tengan disponible, pero sí llevando un orden lógico. Entonces, el foro es calificable, el que se llama foro de contextualización. Y lean bien porque me están dando la respuesta. Esta respuesta me la están colocando en el foro de dudas o en el foro social. Ojo, hay que leer muy bien para qué es cada uno de los foros. Se debe responder dentro del foro de contextualización. Aquí está la pregunta sobre la carrera administrativa. Para ello yo les sugiero, por favor, leamos el material. Porque algunos me colocan allí, pues no sé muy bien qué es la carrera administrativa, pero yo creería que es tal cosa. No, no, no. Venga, la idea es que usted ya haya leído, ya tenga un conocimiento de la carrera administrativa en Colombia. Evidencia, cuestionario de contextualización. Entonces hay un cuestionario que es calificable, que se presenta directamente en la plataforma. ¿Cómo? Ingresando allá por el menú herramientas, contenido de curso, a la opción de la actividad 1 y ahí buscan el cuestionario. Y la otra evidencia es un ensayo sobre la contextualización de la carrera administrativa. Este es un ensayo que es entregable. Ustedes van a recibir un material adicional, unos premios. Esos premios son para quienes estén interesados en las convocatorias de la comisión, en tener material para prepararse para esas convocatorias. ¿Cómo se obtienen esos premios? Quienes realizan las 3 primeras evidencias que son calificables, de las que les acabo de hablar, participar y ganar, pues obtener una calificación de A en el foro, realizar el cuestionario y realizar el ensayo, podrán recibir unos simulacros, 2 simulacros. Y quienes realicen las 5 evidencias, para pasar el curso hay que realizar estas 5 evidencias. Entonces van a recibir a vuelta de correo un material adicional que son unas pruebas tipo de competencias básicas, muy útiles sobre todo para los niveles asistencial, técnico y profesional en cuanto a las pruebas básicas y comportamentales. Para quienes están interesados, vuelvo e indico, en las convocatorias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Les voy a compartir este enlace, que es una actividad interactiva no calificable, no es calificable, pero que les va a servir a ustedes. Ay, me habían ayudado con el código sustantivo del trabajo. Sí, señores, era, gracias, que se me había olvidado. Muy amable, Fabián. Aquí les estoy colocando el enlace de esa actividad interactiva que les indico no es calificable, pero les va a servir a ustedes para autoevaluarse, ¿sí? Es como un reto personal, no me tienen que enviar las respuestas a mí ni nada, no, simplemente la realizan y es del tema que hemos visto y de lo que ustedes conozcan ya de la carrera administrativa. Con esto entonces finalizamos ya esta sesión, agradeciéndoles mucho su participación, esperando que todos hubiesen diligenciado el formulario de la asistencia. Si no lo han hecho, voy a colocar nuevamente el enlace de la asistencia. Voy a dejar de presentar y abro el micrófono para que ustedes me cuenten qué inquietud tienen respecto a lo que acabamos de ver. ¿Alguna pregunta? Fabián, muchas gracias por traerme ese término que se me había ido. ¿Alguna inquietud? Johnny, Carmen, Carlos, Sara, Angélica. Cuéntenme, ¿cómo van? ¿Cómo les ha ido con el curso, con el material? ¿Alguna pregunta, Marlene? ¿Alguna pregunta? No, no, señora. Ah, bueno, perfecto. ¿Listo? Entonces voy a detener la grabación en este momento, si no hay ninguna pregunta.